Vamos, celebra más fuerte esta mañana. Celebra más fuerte, celebra más fuerte. Que los alrededores de esta casa puedan escuchar el estruendo de la alabanza. La tierra clama por la manifestación de los hijos. Vamos, iglesia, levanta tu voz, levanta tus palmas. Gritos de júbilo, gritos de honra, gritos de pasión a Él. Vamos, 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 no te canses, no te canses. Él está en este lugar, Él está en este lugar. Te exaltamos. ¿Cuántos pueden darle palmas con todas tus fuerzas y pueden celebrar al Rey? Vamos con tus palmas. Aleluya. ¿Y cuántos pueden danzar en su presencia? Aleluya. Grito de júbilo. Todos juntos. Cuentan en Dios que hace maravillas, dándole el poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando, acompañados del sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb. Puedes levantar tu voz. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová. Todos juntos. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Una vez más con fuerza. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Con júbilo, con mi alabanza pelearé. Pues es mi guerra, Señora de Dios. Danza y pandero yo daré. Es mi guerra, Señora de Dios. Con címbal y trompetas sonaré. Es mi guerra, Señora de Dios. Y con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Aleluya. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Una vez más con fuerza. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. ¿Cuántos pueden danzar? Con mi alabanza pelearé. Es mi guerra, Señora de Dios. Danza y pandero yo daré. Es mi guerra, Señora de Dios. Címbalo y trompeta sonaré. Es mi guerra, Señora de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Danzando. Celebra esta mañana con todas tus fuerzas. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los. Una vez más, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero. Me llaman guerrero, Jehová de los Un ejércitos. grito de júbilo de los hijos en este lugar. El poderoso de Israel está en medio de nosotros y Él nunca ha perdido. Eres Señor vencedor, tú eres campeón ganador. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Una vez más con fuerza. Eres Señor vencedor, tú eres campeón ganador. Y eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Todos juntos. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque
eres Señor vencedor, tú eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Una vez más con fuerza. Tú eres Señor vencedor, tú eres campeón ganador, y eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Danzamos, por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejará desamparado. dicen tu gusto. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás Me dejará desamparado. Celebra esta mañana al Rey. Aleluya. Dale gritos de júbilo a Él. Eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Todas las voces con fuerza. el poderoso de Israel, El poderoso de Israel. Su voz. su voz se oirá, lo detendrá. Vamos con fuerza, con fuerza. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va por la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Todos juntos. El poderoso de Israel, Su voz. su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, Vamos, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. ¡Danzamos! Celebra esta mañana, vamos. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, que los perseguía, jinete y caballo, con todas tus fuerzas. echó a la mar, que los perseguía, Jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la. Aleluya. Todas las voces con fuerza. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó los carros del faraón. Oh, la 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 la. Levanta tu voz, con júbilo. La 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 la. Gritos de alabanza. Celebra, 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 celebra. Nuestro Dios, el poderoso, está en este lugar. Celebra, celebra. Levanta tu alabanza. Y hoy les quiero hablar de un tema
que continuando con el tema del discípulo, yo le puse como nombre ser discípulos o hacer discípulos. Y quiero que esto nos sirva como una reflexión porque no es lo mismo ser discípulos que hacer discípulos. Ambos términos pueden parecernos como parecidos, ¿verdad? Pero el verbo ser implica una cosa y el verbo hacer implica una acción totalmente diferente. Quiero retomar el punto de lo que hemos visto en las anteriores prédicas y quiero retomar la definición de lo que es un discípulo. Ya lo hemos visto anteriormente, pero un discípulo se define como aquel que sigue a un maestro. Un discípulo se define como aquel que además que sigue al maestro es enseñado por el maestro. Y un tercer punto, hermanos, es que el discípulo es partidario de las enseñanzas del maestro. Es decir, no solamente lo sigue, camina junto con el maestro, va viendo, va aprendiendo, sino que además está de acuerdo con lo que el maestro enseña. Por eso dice que es partidario de las enseñanzas del maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? ¿Quién es el maestro, hermanos? Jesús es el maestro. No es nada más porque lo digamos, ¿verdad? Sino la Biblia, la misma palabra en los evangelios, nos dice que Jesús es el maestro. Podemos leer en el libro de Mateo, en el capítulo 23, los versículos 8 a 10. Me acompaña con la lectura, es Mateo 23, del versículo 8 a 10. Mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, durante el ministerio que Jesús hizo en la tierra, el mismo Jesús nos dice que Él y solo Él es el único maestro y que el único Padre que tenemos es Dios, que está ¿en dónde? En los cielos, ¿verdad? Dice que nosotros todos somos hermanos. No quiere decir que no tengamos de pronto figuras de autoridad. Lo que nos está diciendo es que a quien debemos de imitar, a quien debemos de seguir, de quien debemos ser enseñados, y las enseñanzas de las que tenemos que ser partidarios no es de ningún hombre, sino es de Jesús. Y nosotros los hombres fuimos llamados a tener un ministerio, que es lo que vamos a disertar en el tema. Por eso es ser discípulos o hacer discípulos, ¿verdad? Pero los discípulos tienen que ser discípulos de Jesús. Y nunca tenemos que perder esto de vista. El único maestro es Jesús. Y al único en el que tenemos que tener puestos nuestros ojos, del que tenemos que mirar las enseñanzas, es de Jesús, ¿verdad? Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar una sola referencia a la palabra discípulo. De resto no eran llamados discípulos. Eliseo nunca fue llamado discípulo, aunque era discípulo de Elías, porque aprendió bien de Elías, ¿verdad? Pero no encontramos esta palabra en el Antiguo Testamento. ¿Dónde empezamos a ver la palabra discípulos? Es en los evangelios en donde vemos que Jesús llama a los que estaban con él, que eran sus discípulos. Y en el libro de Hechos nosotros seguimos leyendo, y la palabra que vamos a encontrar en la iglesia primitiva es que eran los discípulos.
Y los discípulos de Jesús se reunían, y los discípulos de Jesús hacían, y los discípulos de Jesús predicaban, y la iglesia crecía. Pero en el libro de Hechos, en el capítulo 11, nos dice que los discípulos se reunieron todos por un año en el mismo lugar. Y entonces ahí aparece la palabra que nosotros siempre usamos. Porque entonces dice que como estaban reunidos en un solo lugar, entonces fueron llamados por primera vez cristianos. Cristianos. Dice que en Antioquía por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Pero Jesús nunca se refirió a los que lo seguían como cristianos, sino siempre se refería a ellos como sus discípulos. Por eso hace 3 domingos o 4, no recuerdo exactamente el tiempo, cuando el pastor Roy nos hablaba acerca del discipulado, él insistía en que no debemos de conformarnos con ser llamados cristianos, sino que nosotros tenemos que buscar ser llamados discípulos. Él decía, cuando alguien le pregunte, bueno, ¿y tú qué religión tienes? Usted no diga, soy cristiano, porque ahora todo mundo puede ser cristiano, porque todo mundo dice que Cristo existe, o cualquiera que diga que Cristo existe se autoproclama cristiano. Y el pastor insistía que tenemos que ser llamados discípulos, que nosotros nos tenemos que reconocer a nosotros mismos, parte de su pueblo, como discípulos de Jesús, no como cristianos, hermanos. No nos tenemos que conformar. Pero ser discípulos de Jesús tiene mucha más implicación que solamente decir que uno es cristiano. Y tal vez esa sea la razón por la que de pronto nos conformamos y decimos, pues soy cristiano, ¿verdad? Y no decimos, pues soy discípulo de Jesús. Porque la palabra discípulos tiene mucho más implicaciones. Jesús es el maestro y Jesús no vino a transmitirnos información nada más, ni tampoco vino para satisfacer la curiosidad en nuestra vida. Jesús es el maestro. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermano? La verdad no es un qué, la verdad es un quién. Y el quién, que es la verdad, es Jesús. Jesús es el maestro porque Él es la verdad. Y la verdad que está revelada en Jesús tiene como beneficio que cuando nosotros aceptamos a Jesús, somos liberados, somos rescatados de la muerte, somos traídos de nuevo a vida, somos santificados, somos justificados. Jesús es el maestro y vino para transmitirnos, no para transmitirnos información, Él vino para que cuando nosotros lo sigamos, podamos recibir estos beneficios que están contenidos en Él, que es el único que es la verdad. Mientras no tengamos a Jesús, mientras no lo reconozcamos, no habrá manera de alcanzar los propósitos o el propósito que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida? Se aceptan respuestas. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Porque de pronto podemos escuchar, Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para tu vida. Y no lo sé, hermanos, tal vez nosotros empezamos a pensar, pues a lo mejor Dios, el propósito es que yo sea famoso, que yo sea rico, que yo sea un buen predicador, que yo me pueda parar en cualquier plataforma, que vengan 5,000 y se conviertan en un día, ¿no? Pero el propósito real de Dios, ¿cuál es para nuestra vida? Nuestro propósito o el propósito para el que fuimos creados fue para darle gloria y alabanza a nuestro Dios.
Claro, podemos darle gloria y alabanza de diferentes maneras. Entonces no está mal pensar que a lo mejor y voy a ser un predicador, que a lo mejor y voy a ser un médico, un arquitecto, un ingeniero o lo que yo vaya a hacer, porque cada una de esas cosas que yo haga tiene que servir para el propósito de Dios en nuestra vida, que no es otro sino darle la gloria a Dios con cada una de las cosas que hacemos. Pero no hay manera de alcanzar este propósito, es decir, yo no puedo ir por la vida haciendo cosas y decir que son para la gloria de Dios si yo no entiendo y no hago realidad en mi vida la verdad que Jesús ha traído para nosotros. Tenemos que ser liberados, tenemos que ser traídos de nuevo a la vida, tenemos que ser santificados, tenemos que ser justificados y todo esto se tiene que volver una verdad en nuestra vida para que entonces nosotros podamos alcanzar este propósito de Dios que es darle a Él la gloria con cada una de nuestras acciones. Cuando usted lee en los evangelios, usted va a encontrar desde diferentes perspectivas que los discípulos no fueron en búsqueda de Jesús. ¿Quién buscó a quién? Fue Jesús quien se acerca a ellos. Es Jesús que va llevando la palabra, que va llevando su enseñanza. ¿Quién se acerca a ellos? Jesús lo que hizo fue un llamado. ¿Y qué fue lo que hicieron los discípulos entonces? Respondieron al llamado. Y así nosotros también en algún momento Jesús nos llamó, nos trajo con cuerdas de amor, nos atrajo hacia Él a través de su palabra, porque oímos, porque aceptamos con fe que Él es la verdad. Entonces Jesús nos llamó y nosotros fuimos quienes respondimos a su llamado. Porque para ser discípulos es Jesús mismo quien nos llama. Pero no solamente nos llama, hermanos, sino que además Jesús nos capacita. Una vez que Dios nos llamó y nos dice, ven y sígueme, Él nos da la capacitación necesaria para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros para nuestra vida. Nosotros respondemos, creemos en Jesús, nos arrepentimos, pero Jesús dijo que después nos iba a dar a alguien que nos iba a dar la capacidad para poder entender cada una de las cosas que está escrita en su palabra. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar la capacidad para comprender lo que Jesús nos enseña. Cuando Jesús nos llama a ser discípulos, Jesús no nos está invitando para ser sus simpatizantes. Cuando Jesús nos llama para ser sus discípulos, nos está llamando a un acto de conversión. ¿Verdad? Cuando nosotros recibimos a Jesús, decimos que tenemos una conversión. Nos arrepentimos, tenemos una conversión, es decir, nos volteamos, somos diferentes a como éramos. Pero esto se tiene que hacer evidente todos y cada uno de los días de mi vida, porque no nada más se trata de decir, me arrepentí, me convertí, hace 12 años yo les dije, ¿verdad?, que esta es mi casa, sino que se trata de un proceso continuo, constante, todos los días de la conversión. Es un compromiso continuo. ¿De qué, hermanos? De vivir en sus enseñanzas y de actuar conforme a sus enseñanzas. Y no solo a sus enseñanzas, sino también al ejemplo, a cómo Jesús se comportó mientras estaba en la tierra. Nosotros entonces fuimos llamados dijimos que un discípulo es el que está llamado, es el que sigue al maestro, es el que es enseñado por el maestro y el que es partidario de las enseñanzas. Entonces nosotros fuimos llamados para seguir a Cristo,
Fuimos llamados para ser enseñados por Cristo y fuimos llamados para ser partidarios, de sus enseñanzas. Y a lo mejor usted hasta el momento, y basándose en lo que hemos visto en los domingos anteriores, a lo mejor usted todavía está pensando, bueno, ¿y cómo puedo ser un discípulo? ¿Qué necesito para ser un discípulo? ¿Solamente necesito seguir a Jesús? ¿Solamente necesito aprender de Él? ¿Solamente necesito ser partidario de sus enseñanzas? Pero, ¿dónde podemos encontrar las enseñanzas de Jesús? Porque no es aquí en cada domingo, porque solamente vemos una porción y somos enseñados en la porción que vemos. La enseñanza de Jesús la encontramos en los evangelios. Hace ratito yo decía, si vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no se usa la palabra discípulos, es hasta en los evangelios. Cuando usted lee los evangelios, hermano, todos los evangelios nos relatan el ministerio de Jesús en la tierra, ¿cierto o no? ¿Por qué tenemos 4 evangelios? Porque cada uno nos da una perspectiva, una visión diferente de la misión de Jesús en la tierra. Cuando nosotros hablamos de discipulado, también cada uno de los evangelios nos da una visión diferente del discipulado. El evangelio de Mateo nos muestra o nos narra, o a través de la narración podemos ver los discursos de Jesús. Y cuando usted lee, dice, por ejemplo, que Jesús vio que una gran multitud le seguía y entonces él se sentó y sus discípulos se acercaron. Y dice que cuando sus discípulos se acercaron y se sentaron, entonces Jesús les comenzó a enseñar. Entonces, la enseñanza de Jesús, la palabra nos dice que había una gran multitud, pero que la gran multitud, no nos dice nunca que toda la multitud eran los discípulos. Nos dice que Jesús ve que hay una gran multitud, pero cuando sus discípulos se acercan y están cerca de él y se sientan con toda la intención de oír, es entonces cuando Jesús comienza a enseñar. Entonces, todas estas enseñanzas que encontramos en el evangelio en el evangelio de Mateo, las podemos considerar que son un manual para nuestro discipulado. Empezando por las bienaventuranzas, empieza a narrar acerca, no me voy a meter en todos los discursos, pero en las bienaventuranzas, en el libro de Mateo, nosotros podemos leer que Jesús habla acerca del carácter del discípulo, el que es de corazón humilde, ¿verdad? Y nos va dando las características, cada una de ellas, en el discurso del sermón o de las bienaventuranzas. Entonces, el libro de Mateo, usted después, hermano, ya sé que estamos leyendo la Biblia, ya sé que tenemos los libros que están en los capítulos que vamos a leer cada día, pero usted puede luego también ir leyendo cada uno de estos discursos que están en el libro de Mateo y siempre cuando uno lo lee tratar de llevarlo a su propia vida. Porque Mateo nos proporciona una guía detallada sobre cómo ser un verdadero discípulo de Jesús. Y en el Evangelio de Mateo es enfatizado que el discipulado es una forma de vida radical. No es una forma de vida parcial. Por eso les dije que Jesús no nos llama para ser sus simpatizantes. Ser seguidor de Jesús implica mucho más que solamente simpatizar. El discipulado es una forma de vida radical porque nosotros como discípulos debemos de alcanzar la perfección. Si usted quiere, acompáñame al libro de Mateo en el capítulo 5, el versículo
48. Es el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Y leemos en el versículo: sed pues vosotros, ¿cómo dice? Perfectos. ¿Como quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, el discipulado no es solamente ser simpatizante, no es solamente creer, sino es un estilo de vida que tiene que ser radical. Porque antes de ser discípulos de Jesús, pues te podría usted creer perfecto, pero por supuesto que no hay manera de ser perfectos sin Jesús, y aún teniéndolo en nuestra vida, la perfección es un camino continuo, constante, vamos avanzando cada día. Entonces, lea usted después este Evangelio de Mateo, lea cada uno de los discursos de Jesús a sus discípulos y vaya usted agarrando cada uno de ellos, porque en verdad son una guía detallada de cómo ser un verdadero discípulo de Jesús. Por el otro lado, el Evangelio de Marcos enfatiza las características no de la vida del discipulado, sino el libro de Marcos se enfoca mucho a las características de cada uno de los discípulos. Es decir, en el libro de Marcos usted puede leer que Pedro amaba a Jesús, que Pedro lo seguía, pero también usted puede encontrar que Pedro tuvo dudas, ¿verdad? Porque el libro de Marcos, en el Evangelio, nosotros encontramos las características tanto positivas como negativas de los discípulos. Sin embargo, el Evangelio de Marcos, aunque nos muestra que cada uno de nosotros, igual que los discípulos, podemos tener características positivas y características negativas, podemos seguir a Jesús. Y es a través de Jesús, a través de este cambio en nuestra vida, que tenemos la posibilidad de ser redimidos, a pesar de esta dualidad de nuestro carácter. Dios es quien nos capacita, Dios es quien nos redime, y es a través de Él que nosotros podemos tener crecimiento espiritual. Entonces, cuando usted lee el libro de Marcos en el Evangelio, usted puede encontrar, y a lo mejor se sienta identificado con cada una de estas características de los discípulos, donde encontramos lo que tenemos bueno y lo que tenemos negativo en nuestra vida. Pero también usted debe de poder percibir que el discípulo debe rechazar las expectativas mundanas. Jesús reprendió a Pedro, pero no a Pedro, sino reprendió a Satanás que estaba atrás de Pedro diciendo las palabras. Entonces Jesús nos capacita, dijimos, pero además también nos ayuda, nos redime, nos ayuda a tener este crecimiento espiritual, pero nosotros tenemos que ir tener ese entendimiento, ir rechazando las cosas mundanas, pero además también tenemos que concentrarnos en el camino. ¿Y quién es el camino, hermanos? Jesús es el único camino, ¿verdad? O sea, nuestros ojos tienen que estar todo el tiempo bien puestos ¿en quién? En Jesús, porque dijimos que Él es nuestro único maestro. Nuestros ojos no tienen que estar puestos en el pastor Roy, nuestros ojos no tienen que estar puestos en Ivonne, nuestros ojos no tienen que estar puestos en nadie más, sino tienen que estar puestos en Jesús. Porque dijimos que somos discípulos de Jesús. No somos discípulos de Restauración, no somos discípulos de Roy, no somos discípulos de Iván, no somos discípulos de nadie en particular, sino somos discípulos de Jesús. Entonces nuestros ojos tienen que estar bien puestos en Jesús, quien a pesar de todas estas características positivas y negativas de nuestra vida, nos da el perdón y nos permite ir creciendo, como lo hizo con cada uno de sus discípulos. Si usted lee bien, va a encontrar que en un inicio las enseñanzas de Jesús a sus discípulos no eran de la misma profundidad que cuando Jesús
regresa. Y en el libro de los Hechos nosotros podemos ver a unos discípulos que ahora están cambiados, transformados, con un mayor entendimiento. Y es que nuestro crecimiento o nuestro aprendizaje siempre tiene que ser de carácter constructivo. Tengo que tener unas bases bien sentadas, y cuando yo tengo esas bases bien sentadas, entonces podré ir haciendo y entendiendo cosas más complicadas. Por ejemplo, si yo no sé hacer una operación matemática básica, sumar 1 más 1, entonces sería imposible que yo resuelva una ecuación algebraica, donde además ni siquiera hay números, a veces solo dice X y Y. Y uno dice, caray, ahí los números ¿dónde quedaron? ¿Verdad? Entonces uno tiene que tener ese conocimiento básico para poder entonces ir entendiendo cada día más. Por eso dijimos que el discipulado es un proceso continuo de avance. En el Evangelio de Lucas, Lucas también se dedica a hablar sobre qué es ser un discípulo. Para Lucas, ser discípulo es ser un seguidor del camino, que ya dijimos que el camino es Jesús. Pero además, en el libro de Lucas nosotros encontramos otra perspectiva del discipulado. Porque en el libro de Mateo nosotros dijimos que tenemos un manual, tenemos los discursos dirigidos para decirnos cómo ser discípulos. Y en el libro de Marcos dijimos que tenemos las características de cada uno de los discípulos en cuestión de su carácter y de sus cualidades. Pero el Evangelio de Lucas nos da otra perspectiva de lo que significa ser discípulo. Entonces yo quiero que usted me acompañe a Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Es el capítulo 9 del libro de Lucas, versículos 57 al 62. Ya lo tienen. Me dicen, yo leo. Dice, y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Aquí hay alguien que quiere ser discípulo de Jesús, ¿verdad? Dice, uno de ellos en el camino le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús, la semana pasada el pastor predicó esta parte, y le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas, guaridas, ¿verdad? Y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces Jesús le dijo a otro, sígueme, o sea, hizo el llamado. Pero entonces el que recibió el llamado dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces Jesús también le dijo a entonces otro también le dijo a Jesús, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué es lo que Lucas nos quiere decir? El Evangelio de Lucas nos quiere decir cuando nos da esta lectura. Nos quiere decir que ser testigo de Jesús tiene que ser primero, tiene que anteponerse a cualquier otra cosa en nuestra vida. Entonces, en el libro de Lucas nosotros leemos que ser discípulos, que ser un seguidor de Jesús significa sacrificio. Porque quizá estamos ligados a las cosas de este mundo y a veces uno a lo mejor diga es mi familia carnal, son mis cosas, ¿verdad? Es mi casa. Pero Jesús nos dice que para ser sus discípulos nosotros tenemos que dejar todo después que Él.
Entonces, en el libro de Lucas nosotros leemos otra perspectiva de lo que es ser un discípulo. Ser un discípulo significa sacrificio. Vamos a leer Lucas 14, el versículo 26 y 27. En el mismo libro de Lucas, en el capítulo 14, los versículos 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su vida, ¿qué dice? Dice, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces el libro de Lucas nos da esta perspectiva de que ser testigo de Jesús lo tenemos que poner antes que cualquier otra cosa en nuestra vida, y que además ser discípulo de Jesús significa que tenemos que renunciar a todo. Tal vez usted diga, no, pero entonces voy a dejar mi casa, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar todo. Y aquí quizá en este punto de dejar todo es donde viene una de las desviaciones de nuestra fe. Entonces todos somos recluidos en un lugar específico, en un convento, todos nos quedamos en la iglesia. Decía el pastor de aquel hermano que quería que le rentaran un cuarto aquí para que se quedara, porque aquí sentía la presencia de Dios. Pero nosotros cuando Dios nos habla que tenemos que renunciar a todo, no necesariamente implica que tenemos que ser recluidos en un lugar y que no tenemos que tener absolutamente nada. ¿Recuerda usted en el libro de los Hechos cuando narra acerca de Ananías y Zafira? Dice que habían quienes vendían sus posesiones y llevaban todo para la obra de la iglesia. ¿Recuerda usted, va? Y entonces dice que Ananías y Zafira vendieron un terreno y dijeron, pero vamos a quedarnos con una parte. Ya hasta ahí ellos se quedan con una parte. Pero cuando llegan con Pedro, cuando Ananías llega con Pedro, Pedro le pregunta, ¿esto es todo por lo que tú vendiste el terreno? Y entonces Ananías dice, ¿qué dice? Dice, sí. Y luego cuando Zafira llega, Pedro le hace la misma pregunta. Le dice, ¿esto que tu esposo trajo es todo en lo que vendieron el terreno? Y ella dice, sí. Hermanos, el problema aquí, lo que se diserta o lo que se puede estudiar, no es el hecho de vender o no vender el terreno. ¿Por qué se murieron Ananías y Zafira? Por la mentira. Porque esa mentira implicaba que lo único que ellos querían era, como decimos vulgarmente, taparle el ojo al macho, o sea, quedar bien como aquellos otros que vendían sus propiedades y que todo lo daban para la iglesia. Querían verse bien, querían que todos dijeran vendieron, pero su corazón no estaba en ese deseo. Su corazón estaba en el dinero, en la propiedad, ¿verdad? Entonces, renunciar a todo no necesariamente implica venderlo todo o recluirnos en un convento o no hacer otra cosa, ¿verdad? O sea, en el mundo, pues. Sino renunciar a todo significa que nuestro corazón tiene que estar primero en Dios. Porque bien dice la palabra que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón.
Entonces, el libro de Lucas nos dice que para ser discípulos de Jesús tenemos que poner a Jesús antes que a cualquier otra cosa en nuestra vida, y no solamente en cuestión de tiempo, sino también en cuestión de lo que tenemos, ¿verdad? O de lo que nosotros damos. Jesús tiene que ser lo primero de que todo en nuestra vida, y todo lo que tenemos tiene que estar rendido a Él. Todo. A lo mejor y yo diga, pues tengo un consultorio, tengo una casa, tengo, pero el punto es que nada de lo que tengo lo tendría si Dios no me lo diera. Entonces, por ejemplo, a veces algunos dicen, es que tú tienes, y yo digo, no, lo que yo tengo, que ustedes quieren, se llama Jesús. Esa es la diferencia. Yo tengo algo que otros compañeros médicos no tienen, y lo que yo tengo se llama Jesús. Es Dios quien trae la provisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo en nuestra vida tiene que ser de Jesús. Todo tenemos que rendirle la gloria a Él. Y no solamente tenemos que poner a Jesús antes que todo y renunciar a todo, sino que esto tiene que ser una lucha de cada día, porque a lo mejor y mañana se me olvida que lo que tengo no es mío, sino es de Jesús. A lo mejor y mañana se me olvida que Jesús tiene que ir antes que cualquier otra cosa, y es algo que creo que nos puede pasar a cualquiera, y es bien fácil que nos pase porque nos vamos entreteniendo en nuestro camino. Pero en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 9 y versículo 23, podemos leer, es Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿cuándo? Cada día. En ningún otro de los evangelios leemos que debemos de tomar nuestra cruz cada día. Solamente dice, tome su cruz y sígame, pero Lucas va más allá y nos dice, tome su cruz cada día. Porque yo les dije, a lo mejor y hoy se me olvida. Hoy me levanto y creo que yo todo lo puedo y digo que todo es porque yo lo hice bien. Y entonces se me olvida que cada día tengo que cargar con mi cruz. Y cada día tiene que ser la misma situación de seguir dándole la gloria a Dios y de ser testigo de Jesús y de renunciar a todo por Jesús. No sé si hasta aquí vamos siguiendo la enseñanza. Nos queda un evangelio más, el evangelio de Juan. Y Juan nos da otra perspectiva del discípulo. Juan presenta al discípulo como aquel que cree y que acepta las afirmaciones de Jesús sobre su identidad. Y Juan nos dice que esta creencia y esta aceptación de las afirmaciones de Jesús para nuestra vida nos van a transformar de manera radical y que va a haber marcas que van a hacer que nos distingan como sus discípulos. Vamos a leer Juan en el capítulo 13, versículo 34 a 35. Es el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34 a 35. Y leemos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. Y luego dice el versículo 35, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Entonces, el libro de Juan nos da esta
nos dice que tenemos que tener evidencia, porque cuando tenemos este seguimiento de Jesús y somos transformados de manera radical, esto se tiene que hacer visible, evidente, por más que uno lo quiera ocultar. Se va a notar que somos discípulos de Jesús. ¿Y de qué manera? Una de ellas es porque habrá amor unos con los otros. ¿Y a quién tenemos que amar, hermanos? ¿Solamente a nosotros entre nuestra casa? No, tenemos que amar a todos. Nuestra tolerancia, nuestra manera de aceptar, nuestra manera de comportarnos tiene que reflejar el amor de Cristo. Porque si no amamos a los demás, aunque vayamos y les llevemos la palabra, si no se nota el amor en nuestra vida, no hay evidencia de que somos discípulos de Jesús. Juan nos dice que además un discípulo se nota porque se adhiere a las palabras de Jesús. Y vamos a leer en el libro de Juan, el capítulo 6, el versículo 66 a 68. Es el libro de Juan, capítulo 6, versículos 66 al 68. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irse también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, un discípulo no solamente se nota porque se ama uno con el otro, sino porque además reconoce y en su vida se hace evidente la palabra de Jesús, porque solamente Él es el pan de vida. Y además, en el Evangelio de Juan nos dice que el discípulo también se nota porque su vida da fruto. Y vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 15, y el versículo es el 8. Juan capítulo 15, versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Entonces, en el Evangelio de Juan tenemos ahora la otra perspectiva. Dijimos en el Evangelio de Mateo tenemos los pasos de cómo ser un discípulo. En el Evangelio de Marcos tenemos un análisis de las características y de la personalidad de cada uno de los discípulos. En el libro de de Lucas nos dice que ser un discípulo implica sacrificio. Pero el Evangelio de Juan nos dice que si nosotros seguimos estas normas, a pesar de nuestro carácter, cuando nosotros hacemos el sacrificio y tenemos esta transformación radical en nuestra vida, se va a notar. Estamos paso por paso, porque además los evangelios están en ese orden. En ese orden. Yo sigo los pasos, leo el manual. Después de que leí el manual, lo confronto con mi vida y el cómo yo soy, y luego decido dejárselo todo a Dios. Y cuando hago esto, entonces Dios me va a transformar y va a ser evidente que soy un discípulo de Jesús. Ser discípulo implica una relación genuina, íntima y personal con Cristo. Tal como aprendieron los primeros discípulos de Jesús. Caminaban todos los días con Él, comían con Él, bebían con Él, escuchaban sus palabras, veían sus acciones. Así nosotros también tenemos que seguir de manera personal, de manera
íntima a Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo podemos? Leyendo la palabra, orando, hermanos, leyendo la palabra y orando. Pero además esta relación tiene que estar basada en el amor y tiene que estar basada también en la obediencia y en la transformación, es decir, dejar que Jesús nos vaya transformando. Jesús vivió una vida de completa dependencia y obediencia a la voluntad del Padre. Y como nosotros somos seguidores de Jesús, nosotros debemos de vivir una vida de completa dependencia, de completa obediencia a la voluntad del Padre. Juan 14:15, Jesús declara: si me aman, guarden mis mandamientos. La verdadera medida de nuestro discipulado se va a reflejar en la disposición que nosotros tenemos para vivir conforme a sus mandatos, aunque esto implique sacrificio o implique ir en contra de las normas culturales prevalecientes, porque nuestra cultura no dice que tenemos que tener sacrificio. Nuestra cultura del mundo este tiempo en el que nosotros vivimos, dice que todo tiene que ser para nuestro placer, ¿no? Para nuestro gozo, para que nos sintamos bien, que si algo te hace sentir mal, vayas y denuncies y te quejes y digas que no hay tolerancia y que nadie te quiere y que no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Pero la cultura de ser discípulo, del discipulado de Jesús, nos dice que tenemos que vivir conforme a los mandatos, aunque esto implique sacrificio. Es decir, el llamado que Jesús nos da es paradójico, porque Jesús nos regala, sin que nosotros demos nada a cambio, Él nos da el regalo de la salvación. Pero una vez que somos salvos, Jesús sí nos dice que para ser sus discípulos nosotros tenemos que tener sacrificio, y que tenemos que ser un sacrificio nosotros mismos, presentar nuestro sacrificio, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, agradable para Dios. Entonces, es un regalo gratuito. Jesús no nos pide nada para darnos el regalo de la salvación, pero para comportarnos y transformarnos como verdaderos discípulos, Jesús nos dice que tenemos que ser sacrificio vivo, agradable para Dios. Y tenemos que presentar, dice, ya no el cordero, ya no en el altar ahí quemar, sino dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo con todo lo que nuestro cuerpo implica. Físico, nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, cuando yo voy rindiendo mi corazón, mi vida, mi alma, mi mente, entonces a medida que yo voy cediendo y voy imitando al Maestro, entonces es cuando Jesús verdaderamente va a traer esta transformación que leímos en el libro de Juan a nuestras vidas. El discipulado de Jesús no es un estado estático, desde hace un rato decía, es algo continuo, constante, es un proceso dinámico de transformación. Mientras somos discípulos, nuestras vidas deben de reflejar cada vez más el carácter de Cristo, no el carácter de Ivonne, sino el carácter de Cristo. Dije que esto era un cambio en el corazón, en la mente y las acciones. Por eso dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Porque el discipulado no solamente es orar, obedecer, eso lo tenemos que hacer, tenemos que ir cediendo, pero además se tiene que hacer evidente. Un discípulo no es simplemente alguien que aprende. Dije que el discípulo también tiene que ser un partidario activo de las enseñanzas que recibe. ¿Se acuerdan? Dijimos, el discípulo es el que sigue, es el que aprende y además es partidario de las enseñanzas del Maestro. Entonces, si nosotros somos partidarios activos de las enseñanzas del Maestro,
existen algunas características que son claves de un discípulo, porque el discípulo acepta y practica las opiniones del maestro. Pero Jesús, ¿por qué voy a perdonarlo si ese me hizo mal? No quiero. Bueno, a lo mejor usted diga no quiero, pero el punto es que el discípulo acepta. Está bien, Jesús, tú dijiste, lo voy a hacer. Porque el discípulo acepta y practica las opiniones del maestro. Un discípulo está completamente sometido a Jesús y a su palabra. Un discípulo reconoce el derecho de Jesús para que Jesús gobierne su vida. A veces el pastor nos dice que Dios no tiene, nos ha dicho varias veces, ¿verdad? Que Dios no es un titiritero y no tiene esa capacidad de controlar nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que dejarle a Jesús el derecho de que gobierne nuestras vidas. Y tenemos que estar dispuestos, el discípulo tiene que estar dispuesto, dijimos, a rendir toda su vida y a sacrificar todo por Jesús. Entonces decíamos hace un rato que el estilo del discipulado bíblico va en contra del estilo de vida contemporáneo, porque el estilo de vida contemporáneo implica pues la facilidad, la comodidad, dijimos el deseo de agradarnos a nosotros mismos. Pero aun cuando todo lo que pase afuera, la palabra es permanente y es para siempre. Así que el llamado al discipulado auténtico y comprometido sigue siendo, hermanos, 2000, 2020, 2000, lo que sea años después o 3000 años después. El llamado al discipulado auténtico sigue siendo el mismo. Jesús no dice, bueno, como las características del mundo son tales, te voy a cambiar las condiciones del discipulado. Porque Jesús no cambia. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces el llamado al discipulado sigue siendo el mismo. Gloria a Dios. Al ser discípulos comprometidos, ¿qué es lo que vamos a alcanzar cuando nosotros aceptamos ese llamado de Jesús? Le vamos rindiendo nuestra vida. Alcanzamos el propósito que Dios tiene para nosotros, porque empezamos a vivir para su gloria y buscamos cumplir su voluntad. Nos convertimos, decía Jesús, ustedes tienen que ser la luz y la sal de esta tierra, de este mundo. Nuestras vidas se tienen que convertir en un testimonio vivo de la gracia y el poder transformador de Dios. Y aquí es donde entra la otra parte, porque ahora que yo ya fui cambiado, que ya estoy manifestando esos pasos de donde voy cambiando, entonces se empieza a notar. Y no lo puedo ocultar porque sería como querer ocultar una luz, ¿no? Está iluminado, se va a notar la luz, ¿verdad? En la oscuridad. Como tenemos ese poder transformador de Dios en nuestra vida, entonces ahora sí, Jesús nos da la otra parte, donde no solamente tenemos que ser discípulos, sino tenemos que hacer discípulos, ¿verdad? Pero no discípulos nuestros, sino discípulos de Jesús. Desde un principio dice que cuando Dios creó al hombre, lo puso sobre la tierra y le dijo que se multiplicara. Entonces el principio bíblico de Dios para el hombre es la multiplicación. Y no solamente la multiplicación biológica, sino aquí es la multiplicación del discipulado, ¿verdad? De los discípulos. Cuando nosotros hablamos de discipulado, nos referimos entonces a dos situaciones especiales, hermanos. Una, el llamado que Dios tiene para nosotros mismos responder y ser sus discípulos. Y la segunda, la misión que Dios nos ha dado de la multiplicación. Por eso en Mateo 28, del 19 al 20, no lo vamos a leer, pues usted ya lo conoce, es el mandato de la gran comisión, ¿verdad? Jesús inicia en estos versículos diciendo, id y hacer discípulos de todas las naciones.
Entonces no es un mandato opcional, es una llamada imperativa para todos los que somos creyentes. Es el mandato de la multiplicación, no de nosotros mismos, sino de la multiplicación de esto que Dios está haciendo, de esto que Jesús está haciendo en nuestra vida. Nos debe quedar claro que esta tarea no es solo para líderes religiosos, sino es una tarea para todos los que seguimos a Jesús. Cada uno de nosotros estamos llamados a compartir el Evangelio y acompañar a otros en su camino de la fe. El primer paso de la Gran Comisión es ir. Y esta es la parte difícil porque ir implica salir de nuestra zona de confort y tomar la iniciativa de compartir el Evangelio con otros. Quiero decirles que esta palabra en lo personal a mí me confronta y de manera intensa o grandemente, porque de pronto podemos estar, y yo reconozco, yo en una zona de confort, ¿verdad? Pero la Gran Comisión dice, cuando Jesús nos dio la Gran Comisión, dice que tenemos que ir. ¿A dónde? A todas las naciones. No necesita que me tengo que ir a Guatemala ni a otro país del mundo, sino que necesita, esto implica que tengo que salir de mi zona de confort. Una zona de confort que se nos va haciendo, ¿qué palabra usaré? Costumbre, se nos va haciendo normal, se nos va haciendo, pues es que no tengo tiempo, es que estoy ocupada, es que todo el tiempo tengo trabajo, es que bla, 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 y vamos justificando, y lo voy a decir en mi persona, y voy justificando esta falta de iniciativa. No debemos esperar que las personas vengan a nosotros. Tenemos que tomar la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación al mundo. Y hacer discípulos no solamente es ir y compartir la palabra de Dios para que haya la conversión, sino hacer discípulos implica mucho más. No se trata de ser tampoco un mentor, como a veces dicen en algunos libros, porque no es una mentoría. Se trata de ser quienes eduquemos en la fe, quienes guiemos a otros en su caminar a Cristo. La enseñanza es el componente esencial en el proceso de hacer discípulos. Hacer discípulos requiere enseñar las verdades fundamentales de la fe cristiana. Es decir, hacer discípulos incluye enseñar las Escrituras, explicar cuáles son las doctrinas esenciales, proporcionar orientación espiritual. Pero no solamente se trata de dar información, sino se trata de que aquel que estamos nosotros discipulando o ayudando, voy a cambiar la palabra de discipulando, a quien estamos ayudando en el proceso del discipulado, porque no somos nosotros quienes discipulamos, el que discipula dijimos que es Jesús. Entonces, si nosotros estamos con una persona ayudándole en su proceso del discipulado, nosotros tenemos que explicarle, los tenemos que instruir en las Escrituras, les tenemos que explicar las doctrinas esenciales, pero tenemos que formar en los nuevos creyentes una comprensión profunda y práctica de las enseñanzas de Jesús. ¿Y de qué manera puedo enseñar o ayudar a que alguien más comprenda de manera profunda y práctica las enseñanzas de Jesús? ¿Será con mis palabras o será con mis acciones, hermanos? Si yo estoy ayudando a alguien en su proceso de discipulado, entonces tengo que vivir de acuerdo a los mandamientos de Cristo. Es decir, tengo que estar con la otra persona, tengo que ir a lo mejor a lugares abiertos y tengo que compartir la palabra de Dios, pero también cuando estoy con una persona tengo que compartirle, tengo que enseñarle, pero además tengo que mostrar ese cambio, esa transformación que estoy diciendo que es el proceso final del ser discípulo de Jesús.
y hacer evidente en mi vida misma este cambio, ¿verdad? Tengo que ser un seguidor comprometido con la enseñanza, con el estilo de vida de Jesús. Esto es lo que tenemos que transmitir a las demás personas. Por eso yo dije la palabra cuando estaba haciendo el estudio. La palabra nos confronta a todos, siempre. Porque el proceso del discipulado dijimos que no es un proceso para nuestra comodidad. Dijimos que en el proceso del discipulado Dios nos va enseñando, Dios nos va mostrando, Dios nos va confrontando nosotros mismos con lo que no estamos haciendo ante su palabra. Y yo decía hace un rato, nosotros tenemos que salir de nuestra zona ¿de qué? De confort. En una zona de confort donde yo creía que estoy siendo discípulo de Jesús. Pero ser discípulo de Jesús implica mucho más que solamente aprender. Dijimos que ser discípulo de Jesús implica mostrar esa transformación de Jesús en mi vida. Y que esa transformación tiene que empezar voy a decir la palabra, a rebosar en nuestra vida. Y que cuando empieza a rebosar ese proceso transformatorio de Jesús en nuestra vida, hermanos, no hay manera de ocultarlo. Se empieza a ser evidente. Y entonces tenemos que empezar, como las enfermedades, a contagiar a otros, ¿verdad? Tenemos que empezar a hablar. Y a lo mejor y no tenga yo que acercarme a nadie y decirle, a lo mejor el otro venga y me diga, ¿qué es lo que tú tienes que yo no tengo? Y ya no sea yo quien tenga que decir, tengo a Jesús en mi vida. ¿Por qué? Porque el otro está viendo el proceso evidente. Y si no viene nadie y nos pregunta, de todas maneras, hermanos, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Y tenemos que manifestar a Jesús en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Y tenemos que compartir de Jesús en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en el súper, a todos lados a donde nosotros vayamos. Cumplir la comisión de Jesús es participar en la expansión del reino de Dios. Dijimos, Jesús tiene un llamado para nosotros. Estamos aquí porque hemos recibido ese llamado, porque lo hemos aceptado. Pero Jesús también tiene una misión para nosotros. Y la misión es que vayamos y hagamos discípulos de Jesús. Y yo sé que hay en esta casa gente que va y hace discípulos. Pero yo misma reconozco que no lo he hecho. Y estoy segura de que así como yo, habemos otros más que no lo hemos hecho. Pero ser discípulos y hacer discípulos no son tareas exclusivas, son tareas que se tienen que depender la una de la otra. Mientras más nos conformamos a la imagen de Cristo, más efectivos seremos en guiar a otros en el camino a la fe. Porque si no hacemos todo esto, hermanos, entonces no estamos siendo discípulos, estamos siendo simpatizantes del Evangelio, simpatizantes de Jesús. Hemos aceptado el llamado, pero no lo hemos puesto en práctica. Y yo dije, no sé cuántos de nosotros, cuántos de ustedes hemos ido retrasando, hemos ido poniendo obstáculos nosotros mismos para este proceso de Jesús, para el empezar a no solamente ser nosotros mismos discípulos, sino también empezar a ser discípulos. Jesús está esperando por nosotros para este proceso de la relación íntima, la obediencia, la transformación personal, para este proceso de compartir el Evangelio y de ser un ejemplo. Tenemos que dejar un poco la teoría
y tenemos que hacerla realidad, tenemos que hacerla práctica en nuestra vida. El cambio debe de ser evidente y debe de extenderse, dijimos, a todos los que nos rodean. No sé si se quieren poner de pie. Yo los invito a que hoy ustedes, junto conmigo, se pregunten. Son 4 preguntas que les voy a hacer, no para que me contesten a mí, son para que ustedes las mediten y le pidan a Dios que sea Él quien analice las cosas que hay en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. Tenemos que preguntarnos si realmente, desde el día que yo acepté el llamado de Jesús a hoy, ¿ha cambiado de forma radical mi vida o no ha cambiado? Tenemos que preguntarnos si nos hemos dedicado a aprender de Jesús cómo vivir una vida que le agrade a Dios. O hemos ido descuidando, o quizás sí lo hice en algún momento, pero he ido descuidando mi vida de oración, he ido descuidando mi lectura de la palabra, he ido descuidando esos tiempos con Dios. O sigo todavía dedicado a aprender de Jesús cómo vivir la vida que agrade a Dios. La tercera pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que le hablamos a alguien acerca del Evangelio? A alguien que no nos preguntó, a alguien que estaba en la calle, a alguien que nos encontramos, a lo mejor fue un familiar, a lo mejor, no lo sé, hermano, pero ¿cuándo fue la última vez que le hablamos a alguien acerca del Evangelio? A alguien que no es de acá, de nuestra casa. Y la cuarta pregunta que quiero que usted se haga es, ¿me he dedicado a ser discípulos? ¿O he perdido mi tiempo conformándome y estando tranquilo en mi zona de confort? ¿O tal vez solamente me he dedicado a ser discípulos a los que ya están aquí, en la casa? ¿Cuántas veces he dedicado mi tiempo al discipulado? Pero no solamente el discipulado o contribuir al discipulado, no solamente en el sentido de hacemos una reunión, te comparto la palabra, 2, 3, hasta 2 horas, 3 horas quizá, o 1 hora o media hora. No, sino hermanos, este verdadero proceso de discipular, de estar con la persona, de dejar que a través de nuestra vida la otra persona pueda ver el cambio y lo que Dios realmente hace en nosotros. Yo le invito a cerrar sus ojos y le invito a acompañarme en una oración donde le vamos a pedir a Dios que sea Él quien traiga ese poder transformador a nuestras vidas. Señor Dios, Padre Santo y maravilloso, te doy gracias por este día. Gracias, Padre, por la palabra que tú trajiste a nosotros. Te pido, Señor, que cada uno de los corazones que la ha recibido, Señor, no solamente la reciba de ser escuchada, sino que además se haga vívida, evidente, y que tenga una raíz profunda en el corazón de cada uno de mis hermanos. Padre Santo, te pido que tú nos muestres, Señor, en este camino del discipulado, lo que hemos hecho, lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor Jesús. Y también, Padre Santo y maravilloso, tú nos muestres cuál ha sido la parte de nuestra vida que no te hemos dado, de este sacrificio que tú nos pides, Señor, para poder ser transformados, cambiados, Señor, pero además hacer evidente, Padre Santo, tu poder en nosotros. Señor, que a partir del día de hoy podamos este camino del discipulado, no solamente en nuestras vidas, sino también para con los demás. Padre Santo y maravilloso,
hacerlo una realidad. Que nuestra zona de confort, Señor, ya no exista, Padre Santo y maravilloso. Tú nos has equipado, Padre Santo y maravilloso. Danos tú tu palabra, Señor Jesús. Danos de ti para compartir, Padre Santo y maravilloso. Te amamos y te bendecimos. Y yo te pido, Padre, que hoy, en esta mañana, tú tomes el corazón de cada uno de mis hermanos, el mío mismo, Señor, y que empiece a haber más transformación en nosotros, Padre. Bendito seas, Dios. Dejo todo por Él. Yo dejo todo. Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta: